despertarás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. 3 de la tarde, 4 minutos. Bienvenidos a Tarde Noticias, una jornada cargadísima de informaciones. Sin lugar a dudas, el tema de la tarde guarda relación con el anuncio hecho por Cetrapan del paro el 8 de marzo a partir de la medianoche. Mencionan varios puntos que vamos a estar ampliando más adelante. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? El saludo también para todos los televidentes. Mucha información del área policial también que se va generando en esta jornada. Vamos a estar hablando de todos estos detalles también y, cómo no, de los datos del tiempo. Kiara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Rolando, un saludo también a todos en casa. Muchísimo, pero muchísimo calor. Sí. Yo no sé ustedes, pero yo siento que salgo afuera y es como que ese vientito que ahí nos quema. Sí. Es impresionante. Es desesperante. La verdad que sí, es muy desesperante y se vienen días bastante calurosos todavía. Incluso vamos a ver si es que llega o no la lluvia, porque ayer meteorología nos indicaba que para hoy llegamos a tener lluvia. Eso no fue así. Vamos a ver qué nos dice la dirección de meteorología para lo que resta de la jornada. 33 grados la temperatura, cielo nublado, pero la sensación térmica, atención, 37 grados con 9 es la sensación térmica a estas horas de la tarde. Humedad de 51% y el viento que sopla con direcciones variables a 11 kilómetros en la hora. ¿Cómo va a estar el resto de la jornada según meteorología? Por la tarde se pronostican chaparrones, una temperatura que iría hasta los 35 grados como máxima el día de hoy. Atención que por la noche se espera una noche bastante cálida también, cielo parcialmente nublado y una temperatura que iría de 32 grados a 27. Y ya por la madrugada de vuelta, una madrugada bastante cálida, una temperatura que iría de 27 grados a 23. Próximos días, pronóstico extendido, atención para mañana miércoles, pronostica lluvia según meteorología, una mínima de 23 grados y la máxima que llegaría hasta los 33. A partir del jueves también se pronostica lluvias, pero esta vez con tormentas eléctricas, según lo que nos indica el pronóstico, mínima de 23, máxima de 30 grados, esto es para el jueves. Misma condición climática para el día viernes, lluvias con tormentas eléctricas también, mínima de 22 y la máxima que nada más va a llegar a los 29 grados, esto el viernes. Y el sábado también pronostican precipitaciones, una mínima de 22 grados y la máxima que el sábado llegaría hasta los 30. Solo ríe porque solo me quedan noches sin dormir. Al fin y al cabo tú despertarás, porque nadie sabe lo que viene, que no vas a desearme. Y ya damos paso a las informaciones, en este caso una que nos lleva hasta la zona de Itacurú, en el departamento de Alto Paraná. El hallazgo terrible del cuerpo de dos menores de edad que fueron asesinados con varios impactos de bala. Fueron encontrados en una finca estos dos cadáveres, en una finca ubicada en la colonia Nueva Conquista de Itacurú. Las víctimas son dos menores de 13 y 16 años que aparentemente fueron asesinados por un hecho de abigeato en base a las evidencias que se encontraron en el lugar. Alto Paraná atraviesa por un repunte significativo de casos positivos de COVID-19 y eso genera preocupación en las autoridades sanitarias. Ellos sostienen que ya no cuentan con camas de terapia intermedia y tampoco intensiva disponibles. Desde la 10ª región sanitaria señalaron que de un promedio de 25 internaciones se pasó a 55 pacientes que requieren de hospitalización por COVID-19. Recordemos que el departamento de Alto Paraná cuenta con 30 camas de terapia intensiva, de las que 29 se encuentran ocupadas y una de ellas está en mantenimiento. Asimismo, existen 80 camas comunes, de las cuales 55 están ocupadas.
supuestos dichos de que se estaba planeando nuevamente una fuga en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, se registró una requisa en este penal luego de que se hablara de esta información de que supuestamente miembros del primer comando capital eran los que planeaban la fuga. En este caso, este procedimiento fue encabezado, como es de rutina, por agentes del Ministerio de Justicia y se incautaron plantas naturales de marihuana, también cocaína, armas blancas, barrotes de hierro, estoques, bebidas alcohólicas, celulares y por el momento se descartaron indicios de algún túnel. Esta madrugada se registró un nuevo caso de feminicidio en la ciudad de Limpio. La víctima, Damiana Segovia Noceda, mientras que el sospechoso fue identificado como Oscar Ramón Rolón Insprán, expareja de la joven, quien fue detenido. Según datos proveídos por la comisaría jurisdiccional, el supuesto feminicida se presentó ante la comisaría de Villeta y allí confesó que asesinó a su expareja. La víctima fatal habría acabado la relación con el ahora detenido hace 8 meses aproximadamente. Y se dio detención a 2 delincuentes con frondosos antecedentes, esto en el marco de una investigación por el robo de millonarios cheques. Edgar Román Alvarenga Rotela y Osmar Ruiz Vera Jiménez son los 2 hombres detenidos luego de estos allanamientos que fueron realizados en el barrio Ricardo Brugada. Esto en prosecución, como decíamos, al caso de un hurto agravado denunciado el pasado 15 de febrero en la ciudad de San Lorenzo. El procedimiento fue realizado por la fiscal Ana Girala y se incautaron chequeras, libros, mochilas, carteras, billeteras, también armas, balas, así como también inhibidores de bloqueo que habrían sido utilizados. Ya vamos hasta el Alto Paraná. Está trabajando Rodrigo Mancuello en vivo, en directo. Hola Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes Rolando, buenas tardes también para Fernanda, Kiara y toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, tenemos que hablar de este asalto ocurrido en justamente este local de electrodomésticos aquí en Ciudad del Este. Ya están las cámaras de circuito cerrado del interior y del exterior de este establecimiento, compañeros, y se ve perfectamente cómo 2 personas ingresan hasta este local, intiman a una de las funcionarias y se alzan con la recaudación del día y aparatos celulares. Este modus operandi que ellos tuvieron, uno de los delincuentes llega justamente a bordo de una motocicleta, el otro llega caminando, pero ellos ya estuvieron planeando justamente toda esta cuestión. Según el agente interviniente, se está cotejando todo este hecho porque la identidad de estas personas todavía no se sabe, pero sí que se maneja que otros asaltos se perpetró aquí en Ciudad del Este, específicamente en el barrio Santa Ana. Vamos a escuchar al agente interviniente que nos da más detalles al respecto. Asimismo, el día de la fecha a las 11:45 horas aproximadamente ocurrió un hecho de robo agravado en el local comercial Electro Paraná, ubicado a 100 metros aproximadamente del semáforo del área 4 sobre la supercarretera, consistente en 2 aparatos celulares y aproximadamente 1.500.000 guaraníes en efectivo, que es recaudación del día. Ya, según las víctimas, tengo entendido que 2 personas llegaron a bordo de una motocicleta. Asimismo, una persona con acento de idioma brasilero ingresó como cliente. Una vez en el interior se montó un arma de fuego con la cual intimaron a las víctimas. Interían que entró el segundo sujeto
que se encontraba afuera, ¿verdad? Las mismas desconocen el color y datos de la motocicleta debido a que ellos estacionaron su biciclo en un lugar donde no hay cámara. Ellos actuaron con suma violencia. ¿Qué fue lo que mencionaron las víctimas? Según las víctimas, no. Solamente le intimaron a que entregue sus pertenencias y la recaudación del día y se retiraron rápidamente del lugar, en una fracción de segundos. Bueno, y habrían también cámaras de circuito cerrado, me imagino que están cotejando también todo esto. Asimismo, el local cuenta con cámaras de circuito cerrado, ya hay personal de investigación de delito que está abocado a la tarea investigativa para aclarar el hecho. Bueno, aproximadamente 1.500.000 guaraníes fueron lo que se llevaron estas personas, también aparatos celulares, y los funcionarios del local justamente no quisieron dar declaraciones, están muy choqueados, especialmente esta funcionaria que lamentablemente tuvo que pasar por esta situación tan desagradable. Como dije anteriormente, los agentes intervinientes ya están trabajando arduamente para dar con los autores del hecho que anteriormente, y según las informaciones que los agentes intervinientes tienen, otros hechos de asalto también fueron perpetrados por estas mismas personas. Ok, bueno, vamos a estar siguiendo más de cerca también lo que hace referencia al avance de las investigaciones. Gracias, Rodrigo, por este contacto. Hasta luego, Fernanda. Hasta luego. Ya lo tenemos, Fernanda, en línea, Sí. a don Ignacio Cárdenas, presidente de UCETRAMA, para hablar con él con relación a todo esto que se está registrando en los últimos días, aumento del precio del combustible, la postura de CETRAPAN también que anuncia un paro para el próximo 8 de marzo, y queremos saber también cómo están viendo desde UCETRAMA. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia. Y a la orden. Bueno, Ignacio, ¿cómo están viendo esta situación? CETRAPAN anunció paro desde el 8 de marzo. Ustedes como institución, como gremio, ¿cómo están viendo esta situación actualmente? Bueno, antes que nada, yo creo que es importante comentar, ¿no? La verdad, nosotros estamos en conversaciones con la CETRAPAN también al respecto. Entendemos que lastimosamente, porque hay que decir que es muy triste la situación que está ocurriendo en líneas generales, pero yo creo que, y te digo yo creo que, porque tengo que ser muy sincero con ustedes, ¿verdad? Porque finalmente tenemos que decirlo todos juntos, ¿verdad? Estaríamos, yo creo que acompañando esta posición de la CETRAPAN. Así como están las cosas, entonces, UCETRAMA acompañaría el paro del 8 de marzo. Así como están yendo las cosas, entendemos que sí. Como te digo, la determinación o la decisión final la estaríamos tomando el día de mañana, pero conversando con los colegas nos estoy dando cuenta que la tendencia es hacia ahí. ¿Esto por qué? ¿Qué fueron los factores o cuáles fueron los factores en los que coinciden con la gente de CETRAPAN, presidente? Y nosotros estamos en una conversación ya hace un tiempo. Hay un sector también que está CETRAN, con que también estamos conversando constantemente. Y lastimosamente hay que reconocer que la pandemia nos pegó muy fuerte, como le pegó en todo el mundo. Esa es la realidad. Nosotros fuimos soportando una situación muchas veces que finalmente a esta altura ya afectan en demasía nuestro servicio, ¿no? El servicio que se ha disminuido no es producto de una intención caprichosa, ni mucho menos, sino que es de lo que está ocurriendo y de lo que nos está llevando prácticamente a tomar esta posición, ¿verdad? Si nosotros no hacemos esto para que el gobierno reflexione y se analice todo lo que está pasando al sector, entendemos que de hecho naturalmente van a parar los servicios porque la situación se está volviendo demasiado complicada. Esa es la gran realidad. Complicada en el sentido de que se está incrementando el precio del combustible, Ignacio. Sí, la verdad que, fíjate, en aquel momento cuando bajó el precio del pasaje, el viceministerio hizo un estudio y evidentemente había una reducción del precio del combustible, pero el viceministerio no tuvo en cuenta las resoluciones que él había tomado, que tuvieron un efecto muy fuerte en el sector,
que la disminución de pasajeros producto que los pasajeros iban solo sentados. Entonces ahí ya hubo un desfasaje muy fuerte y hubo un deterioro progresivo en la economía de las diferentes empresas que nos llevaron a un momento, hay que reconocer un poquitito, una reducción un poco mayor del precio del combustible, pero ahora que subieron todos esos números y se mantienen la disminución de pasajeros que se puede evidenciar por el billetaje electrónico, entonces nos damos cuenta de que realmente lo que te había dicho es serio. Era serio y es cierto y evidentemente está golpeando muy fuerte en la rentabilidad de las diferentes empresas de transporte. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar de manera seria con el gobierno, ver qué camino tomamos, ¿verdad? Qué situaciones se llevan adelante y bueno, y para adelante, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Estamos para buscar solución, ¿verdad? La realidad es esa. Lo que no podemos permitir es que a instancia de este momento, donde ustedes saben, los periodistas partes del público de conocimiento, que hay un deterioro del servicio de transporte público, no es por una intención del sector, sino ya es justamente lo que nos está llevando a tomar esta difícil posición. Se habla mucho, Ignacio, en medio de todo esto, de que hay subsidio y que pese a eso se habla nuevamente del incremento. No, yo entiendo perfectamente. Yo creo que este es un momento donde se podría hablar incluso de subsidiar el servicio. No estar entonces entrando en esta nebulosa oscura donde se habla de subsidiar transportistas o subsidiar el vehículo. Creo que es el momento donde realmente ya tenemos que tomar una posición de que ese subsidio que existe es un complemento de la tarifa del pasaje. O sea, no es un premio, no es un plus, y el subsidio va destinado al pasajero. Si realmente el gobierno esta es la brillante oportunidad en donde el gobierno mismo puede hacer que a través del billetaje electrónico cobremos el pasaje que corresponde y en vez de subsidiar al transportista, que subsidia al pasajero. Nosotros no estaríamos oponiéndonos a esa situación, ¿verdad? A ver, pero es momento de poner las cosas en su lugar. Ignacio, ¿la solución podría llegar a ser o no entonces un reajuste en el subsidio? ¿O ustedes ya no ven esto como posibilidad? Bueno, lo que pasa es, hay que explicar bien el proceso. Acá lo que nosotros pedimos es transparentar una discusión de la tarifa técnica esta última vez, ¿verdad? Y transparentar los números, porque el billetaje electrónico evidentemente está tirando los números reales del sector. Como consecuencia, esto sale una tarifa técnica. El gobierno ahí, con criterio político, decide cómo aplicar eso. Lo que no podemos es pretender decirle a la gente que vamos a darle un servicio de calidad con una tarifa muy deficitaria. Esa es la realidad. Entonces, esas situaciones, nosotros decimos, vos peleas eso y de algún lado vamos a quedar como el malo, o porque sube el pasaje o porque tu servicio es malo. Yo creo que la decisión que te das es mejorar el servicio, sostener un servicio de calidad que permita realmente de alguna manera justamente que la gente esté satisfecha con eso y que el gobierno esté satisfecho con eso. Lo que no podemos es más distorsionarlo, en todos los sentidos, no solamente el transporte. No podemos más distorsionar los costos. ¿Y qué te puedo dar un ejemplo? El servicio convencional tiene un subsidio sobre 100 guaraníes sobre tarifa, o sea, no estaría llegando ni a los 2.500. Y ese es el mismo servicio en cualquier parte en cualquier parte del mundo estaría cercano a 5.000 guaraníes, o incluso en muchos casos al dólar, ¿verdad? Pero acá nosotros estamos obteniendo un valor muy por debajo, ya hablando de un precio final con subsidio inclusive. Entonces hay algo comparativamente, hay algo que no es similar en todos lados, eso hay que reconocer y hay que ver cómo reaccionar al respecto. Hay momentos de sincerarnos, ver los mecanismos, si hay empresas que tienen que salir, si hay empresas que van a seguir, y si hay que optimizar el servicio porque hay demasiada oferta, que es lo que hace que la estructura se movilice de esta manera, y bueno, hagámoslo, pero lo que no podemos es llegar a un momento donde el servicio de por sí pare
por una cuestión de inanición de las empresas de transporte. Es un servicio fundamental. Ahora, Ignacio, acá vemos algunos puntos, o sea, dos en realidad. Por un lado, el aumento del costo de combustible por parte de los emblemas, que llevaría al sector transporte a analizar la suba del precio del pasaje. Pero por otra parte también está el tema del billetaje electrónico, donde dicen de que disminuyó la cantidad de pasajeros y al disminuir la tendencia es que suba el costo del pasaje. O sea, son dos factores lo que se está planteando en estos momentos. Y es la realidad, ¿verdad? Como te digo, las reglas de juego es justamente eso. Se ponen en una planilla la cantidad de pasajeros transportados por el sistema, la flota declarada, el precio y sale un precio del pasaje que tiene que hacer que se cumpla. Si ese precio del pasaje el gobierno dice que es muy caro para que pague la gente, se subsidia. Ese es el criterio y esa es la realidad, ¿verdad? No hay por qué distorsionar eso. Esa es la gran realidad. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos realmente es que se naturalice nuevamente, o sea, no se transparente esta situación y que se pueda exigir a la empresa en función a un acuerdo bien transparente. Ahora, seguramente van a ser convocada una tripartita, hablar, analizar la situación. ¿Cuál es la salida que ustedes ven con relación al tema, tanto del aumento del precio del combustible y el tema del pasaje en sí y el billetaje electrónico? ¿Cuál sería la salida allí para una eventual negociación? Sí, nosotros habíamos hablado en su momento sobre ciertas posibilidades que no afecten demasiado a las empresas, ¿verdad? Esa es la gran realidad. Entonces, cuando nosotros habíamos hecho esta propuesta en ese momento, habíamos hablado de, por ejemplo, el canon, porque vos el canon que le cobras a cada empresa terminas cargándole otra vez en el precio de la tarifa. Entonces, situaciones así de multas, de consideraciones, de exigencias que puedan flexibilizarse para que no tenga un impacto muy fuerte en el precio del pasaje. Justamente muy poco de eso se cumplió y terminamos esta instancia. Esta es la gran realidad, la triste realidad. Bueno, Ignacio, te agradecemos por este contacto. Seguramente vamos a estar hablando otra vez en las próximas horas para ver cómo va marchando todo esto. Gracias por tu tiempo. No hay problema, cuando guste y a las horas. Ignacio Cárdenas, presidente de UCETRAMA, entonces de alguna manera también nos adelantaba de que se unirán ellos también a la medida de fuerza que adopta UCETRAMA. Hay dos puntos, Fernanda, en este caso hablamos del tema de que ellos dicen que corresponde el aumento del precio del pasaje porque los emblemas también comenzaron a subir el precio del combustible. Pero hay otro gran inconveniente de por medio, que es el tema del billetaje electrónico. Ellos dicen menos pasajeros, por ende tenemos que aumentar el costo del pasaje. Unos 300 pasajeros aproximadamente son los datos que van arrojando. En los últimos informes decían 310 y 330 pasajeros por vehículo por día, siendo que el cálculo que se tenía anteriormente antes de la implementación del billetaje electrónico era 638 pasajeros en servicios convencionales y 407 en los diferenciales. Vamos a seguir hablando de este tema que sin lugar a dudas es la noticia de la tarde. Vamos a hablar de Brasil y del colapso en varias regiones de ese país. El sistema sanitario está colapsado en Santa Catarina y Minas Gerais. Los estados brasileños de Santa Catarina y Minas Gerais colapsaron por la segunda ola de coronavirus y debieron transferir a personas graves a otras regiones de Brasil. Se informó este martes oficialmente en medio del peor momento de la pandemia en el país, agravada por la diseminación de la llamada cepa del Amazonas, una variante más contagiosa. La situación venía empeorando en Santa Catarina y quedó al desnudo en los últimos días.
Al menos 6 personas murieron desde el viernes por falta de camas de terapia intensiva en el estado fronterizo con la provincia de Misiones, según reportó un medio de comunicación local. Los pacientes que a partir de ahora comenzarán a ser trasladados son los de la región oeste de Chapecó, a 200 kilómetros con la frontera argentina, hacia el estado de Espíritu Santo, en el sudeste de Brasil. Serán 16 que viajarán en avión sanitario hasta la ciudad de Victoria por ofrecimiento del gobernador, que hace acordar a los vuelos militares que tuvieron que trasladar de emergencia pacientes de coronavirus de Manaos, la capital del Amazonas. La situación es tan dramática que Santa Catarina batió el récord de 80 muertes en 24 horas y ya acumula desde el inicio de la pandemia 7.438 decesos. Con 32 minutos, seguimos aquí con más información en Tarde Noticias y ya saludamos en este contacto vía Zoom al analista económico Amílcar Ferreira. Don Amílcar, ¿qué tal? Buenas tardes. Para hablar un poquito del tema de la suba de pasajes, se habla de que es una situación inminente. ¿Cuál es la postura que se va manejando y por sobre todo el sentir de la gente que también está ya preocupada por cómo esto golpea el bolsillo? Muy buenas tardes, un gusto saludarles y también a la audiencia, a las órdenes. Bueno, Amílcar, esta situación que se está dando en estos momentos, se habla del reajuste del precio del combustible, consecuentemente ahora salen los sectores del transporte a hablar también del tema del aumento. No solamente ellos ahora incluyen el tema de suba de combustible, sino que también dicen de que mermó la cantidad de pasajeros con el billetaje electrónico y ese es otro motivo que les obliga también a subir. O sea, un compilado de cosas que de alguna manera va a desembocar en esta situación. Sí, mira, yo creo que más que nunca, Rolando, y tu compañera que te acompaña, Fernanda. Exacto. Esta discusión más que nunca tiene que llevarse al plano estrictamente técnico y la respuesta tiene que ser como tal técnica y no política. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de lo que venía ocurriendo en años anteriores, en los cuales el gobierno construyó y mantenía una ecuación, ¿verdad?, que en cierta manera medía la rentabilidad del sector y en base a eso otorgaba subsidios. Sin embargo, ahora, como nunca ha ocurrido, el gobierno dispone de todos los números del sector de transporte público del área metropolitana por el billetaje electrónico. De cierta manera, por la implementación reciente de esto, hoy se desnudan los números reales del sector. Por ende, a partir del conocimiento exacto de esos números, el gobierno puede calibrar correctamente la ecuación de rentabilidad, no solamente del todo el sector como uno, sino inclusive por empresa, inclusive por tramo, ¿verdad? Hoy el gobierno sabe cuántos pasajeros suben a una unidad de transporte público por empresa, por tramo, inclusive hasta por horario, ¿verdad? Por ende, yo creo que se puede perfectamente, como decía, llevando esta discusión al plano técnico, determinar la rentabilidad esa por tramo recorrido, etcétera, y a partir de ahí entonces reconfigurar la distribución de los subsidios en el caso de que esto sea necesario. No hay que, creo yo, apuntar a un sistema generalizado de subsidio o que digamos, incluya, beneficia a las empresas por igual, porque hoy más que nunca sabemos que la cantidad de pasajeros transportados no es la misma por empresa, no es la misma por tramo, no es lo mismo por circuito, y dado que todos esos datos hoy se conocen con exactitud por el billetaje electrónico, es perfectamente posible establecer un esquema
diferenciado por empresa, donde quizás algunas empresas que no alcanzan una rentabilidad mínima, ya sea porque hay pocos pasajeros en los tramos que ellos cubren, reciban, por ejemplo, algún tipo de subsidio, y otras que quizá transportan más pasajeros y que por ende o necesitan menos subsidio o incluso no necesitan subsidio. Creo que el gobierno todo y a partir de ahí entonces dar una respuesta al sector de transportistas y también a la ciudadanía, porque este precio, el precio del pasaje, afecta particularmente a los segmentos más bajos, ¿verdad? Forma parte del costo de vida, de la canasta con la cual se mide la inflación. En pocas palabras, es un precio que es muy sensible para la ciudadanía y por ende creo que amerita hacer un buen análisis y dar por ende una respuesta técnica a esto que lo vemos como un problema, pero dada la disponibilidad de datos que se tienen, en realidad no debería ser un problema. Se tiene todos los datos para hacer un análisis muy bueno y a partir de ahí entonces definir qué es lo que corresponde hacer. Ahora, Amílcar, el tema del subsidio que ellos reciben, se habla mucho de eso, la gente se queja mucho, uno lee constantemente y dice, pero si ya reciben subsidio, otra vez van a seguir aumentando. ¿Ese subsidio no es lo suficiente o es el subsidio que corresponde para este sector? Anteriormente era difícil responder a esa pregunta porque se construía una ecuación, ¿verdad?, donde se cargaban todos los costos, el precio del petróleo, los kilómetros recorridos, la cantidad de pasajeros por redondo, ese tipo de datos, ¿no? Y se determinaba un aproximado y en base a eso se distribuían, se asignaban los subsidios. Hoy, por primera vez, yo diría en la historia, eso es diferente porque hoy, por el billetaje electrónico, el gobierno puede saber exactamente cuántos pasajeros se transporta por empresa, cuánto es, digamos, en qué horario hay más pasajeros. O sea, hoy tenés todos los datos para hacer el análisis lo más exacto posible y por ende yo creo que tiene que haber una reconfiguración completa del tema de los subsidios. Yo sospecho que como resultado de ese análisis se podrá determinar de que haya empresas que son menos rentables o que trabajan sin rentabilidad y que por ende, si se pretende que sigan al precio actual del pasaje, seguir operando, merecerían un subsidio, y quizá hay otras que porque transportan mayor cantidad de pasajeros, porque tienen, digamos, un recorrido que es más rentable, entre comillas, entonces quizá inclusive no necesitan subsidio. Creo que es un momento de no hacer las cosas como se venía haciendo antes, con esa aproximación. Yo creo que esta vez el cálculo que se haga desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad?, debe ser exacto y debe entonces reconfigurar completamente la necesidad y la distribución de los subsidios para el transporte público. Amílcar, sobre sí. ese punto nada más quiero hacerte la consulta. Ellos dicen hoy que con la implementación del billetaje electrónico disminuyó la cantidad de pasajeros, pero así por lo que estás explicando no es que disminuyó la cantidad, sino que ese es el número real que están transportando. Ahora se tiene un número real, no como se tenía anteriormente, que ellos manejaban y que sostenían sobre la base, no sabemos qué, no sé cómo sostenían eso, decían un número y todos nos creíamos eso, pero ahora con el billetaje electrónico se tiene un control exacto de qué cantidad de pasajeros ellos mueven. A ver, dos cosas, Rolando. Por un lado, anteriormente los subsidios se asignaban por pasajero transportado, y si es que la cantidad con la cual se trabajaba, la cual hay que recordar era un estimado, sí, no había una medición exacta, entonces si el número de pasajeros que teóricamente se transportaban era mayor al que realmente se transporta, que hoy ya se sabe con exactitud, entonces quiere decirle que al asignar subsidios por pasajero transportado, el monto que recibían estas empresas era mayor, ¿verdad?, al estar en cierta manera inflado ese número de pasajeros transportados. Hoy día que se han ya transparentado el número real de pasajeros que se transporta en el sistema y también por empresa,
Probablemente eso es lo que hace que, bueno, se encuentren ante una situación en la que si es que se sigue distribuyendo el subsidio por pasajero transportado, el monto que recibirían estas empresas sería menor. Por otro lado, quiero decir que a mí me cuesta creer que por la simple implementación del billetaje electrónico menos gente viaje en transporte público. Pero entonces la pregunta es, pero ¿y cómo hace entonces esa gente que anteriormente viajaba en transporte público en teoría y que hoy supuestamente ya no viaja? ¿Cómo hace? Cualquier otro medio de transporte siempre va a ser más costoso. Y tampoco creo que la tecnología que implica comprar una tarjeta y utilizarla en el transporte sea en cierta manera inalcanzable para un segmento de la población. Me cuesta creer que eso sea así. Lo más probable es que simplemente el número con el cual se hacían los cálculos anteriormente era un número inflado, un número irreal, y hoy los números de la cantidad de pasajeros transportados es la que efectivamente transporta el sistema, ¿no? Se ha, digamos, transparentado ese número y, bueno, están sobre la mesa hoy y quizá de ahí viene, digamos, la discrepancia del sector de transportistas con ese nuevo número que haría, digamos, que accedan a un menor subsidio. Repito, yo creo que es responsabilidad más que nunca del gobierno replantear completamente este tema, hacer los cálculos ya con los números reales que por primera vez en la historia se disponen y por ende llegar a una ecuación que compense a aquellas empresas que lo necesiten y que no lo hagan en todo caso aquellas que son rentables si es que fuera el caso. A ver, Amílcar, sobre ese punto que mencionabas también, mucha gente ahí hablando, quejándose ya de estas horas del paro que ellos anuncian y dicen en su gran mayoría, se cae la careta, se caen los números que manejaban anteriormente los empresarios del transporte y es por eso que ahora anuncian este tipo de cuestiones, medidas de fuerza para... a fin de evitar que se les saque parte de lo que es este dinero producto del subsidio, ellos puedan ver nuevamente la rentabilidad subiendo el precio del pasaje entonces. Mira, yo creo que es una medida de presión la que plantean los transportistas. Me parece a mí que no hay que caer en esa situación de llevar esta discusión al plano político, al plano de la negociación política, porque este no es un tema político, pero este es un tema eminentemente técnico. ¿Perdón? Pero ellos están apuntando, pareciera, ya a ese sector, a ese punto de vista político, más que nada nuevamente. Bueno, yo creo que el gobierno no tiene que caer en esa lógica. Creo que el gobierno, como dije, más que nunca hoy tiene todos los números transparentes sobre la mesa y tiene que mantener la discusión en el plano estrictamente técnico. Tiene que hacer los cálculos, tiene que presentar esos cálculos, tiene que decir también qué empresas, qué tramos son rentables, cuáles no, y a partir de ahí plantear una nueva distribución de subsidios en aquellos casos en los cuales esto sea necesario. Nunca es deseable subsidiar a ningún sector. Lo ideal sería que los sectores, digamos, sean sostenibles, que se puedan autofinanciar por sí mismos, pero si el objetivo superior de mantener una estabilidad del precio del pasaje y en todo caso ir haciendo gradualmente el ajuste se tiene que hacer, entonces pues habrá que generar un esquema de subsidios, pero que quiero decirlo de manera muy clara, de ninguna manera se puede hacer como se venía haciendo anteriormente, porque hoy hay una diferencia muy grande, que es que hoy se disponen de todos los datos reales de lo que el sistema, cada empresa y cada tramo transporta. Esta planilla, por último nada más, Amílcar, estas planillas de cálculo que ellos tienen en cuenta, ¿es momento entonces de transparentar, de hacerlas públicas de repente para que la gente también tenga acceso a este tipo de informaciones, como vos decís, para saber finalmente quiénes son las empresas que reciben más cantidad de pasajeros, quiénes no? Sí, yo creo que más que nunca la ciudadanía debe exigir transparencia. Yo mismo como analista lo manifiesto, me interesa mucho que los cálculos que haga el ministerio, poder también tener acceso a ellos, poder revisarlos, poder comentarlos. Creo que mucha gente va a estar interesada y es muy sano que este tipo de debates
y de la información que se genere sea pública y sea verificable, de tal manera que el proceso de asignación de subsidios en el evento que sea necesario también sea transparente, porque hay que recordar que esos subsidios finalmente se pagan de los impuestos. Llegó el momento de, ya que implementamos el billetaje electrónico y conocemos en detalle las cifras de lo que mueve el sistema, llegó el momento también de hacer los cálculos ya de manera exacta y no, digamos, con un estimado grueso, en cierta manera, como se hacía antes. Esta ecuación que hay que, digamos, actualizar con los datos reales es la que permite saber qué empresa gana dinero, qué empresa pierde dinero y por ende, a partir de esa correcta lectura de lo que está pasando, entonces asignar los subsidios que correspondan, pero solamente en aquellos casos en los cuales esto es necesario. Claro. Bueno, Amílcar, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y gracias también por todo este análisis de la situación actual. Muchísimas gracias a ustedes y un cordial saludo a la teleaudiencia. Conversábamos con Amílcar Ferreira, entonces interesantes los datos que aporta Amílcar a toda esta situación. Y me quedo con esto, que con el billetaje electrónico se puede tener un número estimado o real de la cantidad de pasajeros que transportan las unidades de colectivo y que anteriormente con eso da la pauta de que posiblemente se inflaba el número de pasajeros para solicitar el tema de subsidio, porque dice en la cabeza de quién entra, que ahora disminuye la cantidad de pasajeros. ¿Cómo se mueve toda esa gente que supuestamente no está usando el transporte público? Hay cosas que no tiene tarjeta. No, para nada, no cierra. Y hablaban incluso del doble, como decíamos, esa cifra de 638 en los que se basaba supuestamente este cálculo, ahora termina siendo 330. Exactamente. Doble. Vamos a seguir hablando sin lugar a dudas de este tema. Vamos a escuchar a otros sectores también con relación al anuncio hecho por la CETRAPAN y también ahora la UCETRAMA, que se va a sumar a esta medida de fuerza el próximo 8 de marzo. Bueno, ámbito deportivo, en Tarde Noticias, vayamos al cierre de la fecha 5 del campeonato Apertura del fútbol paraguayo con 2 partidos. El día de ayer en el estadio Luis Alfonso Gianni en Villa Elisa ratificó su buen andar, su buen momento el equipo de Guaireña, que venció por la mínima diferencia por 1-0 a Nacional, al equipo de Hernán Rodrigo López. Rodrigo Alborno hizo el único tanto del partido para el equipo de Troadio Duarte, que de esta manera está con 8 unidades, por encima incluso de Cerro Porteño en la clasificación en la tabla de este torneo de apertura. Le empató a Cerro, le empató a Olimpia, le ganó a Libertad nada más y nada menos y ahora le ganó a Nacional. 4 partidos de manera consecutiva fuera de su casa, fuera del Parque del Guairá, y le está yendo bastante bien realmente al equipo del 4º departamento de nuestro país. 1-0 la victoria de Guaireña sobre la Academia. Pasamos al siguiente partido, rápidamente nos vamos al estadio Nicolás Leos, porque allí con arbitraje de Julio Quintana Rodríguez, partido polémico, el equipo de Libertad de Daniel Garnero terminó dando vuelta a la historia 2-1 sobre el Quelito, sobre River Plate, que se ponía adelante en el marcador con este golazo, señores, del Piru Contreras, Alberto el Piru Contreras, desde unos 35, 38 metros aproximadamente le pegó de esta manera, de tiro libre, un sablazo impresionante, cierta complicidad en la conformación de la barrera de parte del chico, del arquero de 18 años, Ángel González. Penal polémico, para mí al menos no fue penal sobre Bautista Merlini, lo entendió de otra manera Julio Quintana Rodríguez, también con la anuencia de la gente del video arbitraje Itacuara Cardoso ponía el empate transitorio. Y en el 6º minuto de adición, Alexander Barbosa, el zaguero argentino, el zaguero central que vino en carácter de refuerzo proveniente del Independiente de Avellaneda del vecino país, ponía el 2-1 definitivo para que Libertad sea el único puntero del campeonato Apertura. Le pegamos tabla de posiciones para saber cómo quedó el escenario. Libertad 12 puntos, Olimpia, Guaraní con 10, Guaireña 8, lo que les decía, Cerro Porteño, Nacional están con 7 puntos, Sportivo Luqueño 6, River Plate 5, Sol de América 4 y en el sótano de la clasificación 12 de octubre con solamente una unidad.
Bueno, cambiemos de tema, ya apuntamos también a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y en ese contexto 2 atletas paraguayos desde mañana van a buscar la clasificación para esta competencia en Río de Janeiro, Brasil. Allí se va a disputar el preolímpico de remo. Con toda la esperanza de alcanzar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se instalaron en Río de Janeiro, Brasil, los remeros Alejandra Alonso y Javier Isfrán, quienes serán parte del clasificatorio olímpico y sudamericano de remo. Esta gran cita a desarrollarse en Río entre el 4 y el 10 de marzo será en la majestuosa pista de remo olímpica del Estadio Deportivo de Lagoa, Rodrigo de Freitas. Tanto Alonso como Isfrán, tras una sensacional gestión, ganaron en su momento el clasificatorio organizado por la Federación Paraguaya de Remo en la Bahía de Asunción, relegando a los olímpicos Arturo Rivarola y Gabriela Mosqueira. También ya se encuentra en territorio brasileño el entrenador de las selecciones paraguayas de remo, el argentino Mariano Kowalczyk. En esta oportunidad está en juego solo un lugar por país para la máxima fiesta deportiva a desarrollarse en la capital nipona y municipios aledaños. La única forma de que clasifiquen 2 remeros de una misma nación es que ambos ganen sus respectivos clasificatorios. También se tendrá el torneo clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Tokio entre las jornadas del 4 al 6 y en donde por Paraguay estará el remero José Duarte, acompañado por el profesor Jorge Benítez. En la misma pista también se llevará a cabo el Sudamericano de Remo entre el 9 y 10 de marzo, con la participación de otros atletas guaraníes. Bueno, y sin lugar a dudas, otro tema bastante preocupante es la situación de los pacientes que se encuentran en unidades de terapia intensiva y el costo exorbitante que lleva a adquirir medicamentos que no provee el Ministerio de Salud y que lleva prácticamente a la quiebra a muchísimas familias. El propio Felipe González, el director del INERAM, decía hace unos días, pero llegan en lotes muy pequeños, se terminan muy rápido este tipo de medicamentos. Pero para más detalles, ¿cuál es la situación actual ahí entre familiares también de los pacientes? Está nuestra compañera Ale Pereira. ¿Qué tal, Ale? Fernanda, Rolando, ¿cómo están? Un cordial saludo también para todos los televidentes. Y de hecho que esta pandemia nos muestra realmente lo deficiente que está nuestro sistema de salud. Acá la situación de los familiares con pacientes con COVID es completamente desesperante. Ellos se sienten realmente bastante desamparados. Ante esta situación hablamos de que gastan prácticamente 2 a 3 millones por día para la compra de medicamentos. Inclusive hay señoras, familias en este caso, que ya tuvieron que vender sus cosas, empeñar sus cosas para poder justamente adquirir el dinero y poder comprar estos medicamentos. Vamos a hablar un ratito con la señora que están acá. Estas personas se animaron justamente a hablar y a mostrar la situación. ¿Cuál es tu nombre, señora? Yo soy Marta Marecos, soy la doctora Marta Marecos. He estado hoy hace 15 días en este lugar. Mi hermano está en terapia intensiva, está en la sala de contingencia, está intubado, está con un estado muy grave. Y nuestra queja principal es los medicamentos. Quiero decirles que queremos agradecer antes que nada al director, queremos agradecerle a los médicos que están haciendo lo imposible por nuestros pacientes. No existe medicamento, no hay. Mazzoleni, no hay medicamento. Señor presidente, no hay medicamentos. Nuestros parientes están muriendo. Hay personas que le traen a sus parientes, les deja, porque no pueden gastar 4 millones por día. Ahora bien, los medicamentos son Midazolam, Atracurio, por decirle, para que ustedes comprendan, el Atracurio nos piden 40 Atracurios por día. Ese Atracurio sale 100.000 guaraníes cada uno, sería 4 millones ahí. Después tenemos el Midazolam. El Midazolam 40 nos pide, casi 700.000. El ketamina, nos piden ketamina. Ketamina es un medicamento de uso hospitalario, no se encuentra en ningún lugar.
tiene que ser el hospital, pero nosotros tenemos que salir a buscar para que no mueran nuestros pacientes. Nitroglicerina, yo ya estoy gastando casi 60 millones y agradezco, acá quiero agradecer a mis vecinos, a mis amigos, a mis colegas que hacen pollada, hacen rifa y nos están enviando porque yo estoy viviendo acá en el suelo. No tenemos ni siquiera una ducha para bañarnos, para higienizarnos. Me paso 2 o 3 días sin bañarme. ¿60 millones en cuántos días ya? En 15 días casi. También quiero decir que el Midazolam tiene 2 a 3 laboratorios en nuestro país. Quinfa, Lasca y no recuerdo el nombre ese que está en San Lorenzo, atrás del Shopping San Lorenzo. Y no tenemos, imagínate, no tenemos en estos hospitales de contingencia, tal vez Itagua. Yo quiero que esas personas de Itagua se sumen a nuestra causa. Se sumen la gente de Itagua a nuestra causa para que nuestros pacientes, para que nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros padres no mueran por falta de medicamentos, por no tener 4 millones por día. Necesitamos más Soleni de vos, le espero. Mañana me llamó el doctor Derlis León, Insumos Estratégicos, el nuevo director de Insumos Estratégicos. Mañana él va a estar aquí con nosotros. Él se va a sentar, él se va a sentar y va a hablar con nosotros. Nosotros no queremos medicamentos para un día, no queremos medicamentos para una semana. Necesitamos medicamentos, necesitamos salud para nuestra gente, para todos los paraguayos. Me voy a acercar también a una joven en este caso que le está acompañando a su padre. ¿Desde hace cuánto que ustedes están acá? Estamos hace 25 días. Estamos luchando también como la señora, gastando millonadas. Gracias a nuestros vecinos, amigos, tíos, es que estamos aquí, pero también estamos gastando millonadas. Lo que yo quiero hacer es una petición como joven, porque se hicieron préstamos millonarios y no hay medicamentos en el INERAM. Como joven quiero hacer una petición a Marito, que nos den medicamentos, el Atracurio, el Midazolam y demás medicamentos que van pidiendo para la gente que está intubada. Esa es mi única petición, porque capaz yo salga acá, pero va a seguir habiendo gente y van a seguir muriendo gente, no por COVID, sino por falta de medicamentos. Muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra tu papá? Mi papá ahora está intubado, él está mejorando, ya está por despertarse, pero acá hay gente que está entrando recién y es la gente que va gastando millonadas, pero millonadas. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre, señora? ¿Cuál es tu situación? Yo soy Raquel Benítez. Mi mamá hace 15 días que está internada. Ella tiene 67 años. Nosotros le cuidamos 11 meses a mi mamá durante el que empezó. Y por una salida, porque mi hermana es docente, tuvo una reunión y ahí se contagió. Nosotros estamos gastando por día entre 3 a 4 millones porque tenemos que buscar medicamento. En una farmacia no hay conseguimos 20 y te está costando a 50. Y en otros lugares vos te vas comprando esos otros 20 que te están pidiendo, te vas comprando por 120, por 115.000 y 120 cada ampolla. Y por día, como le mostré, por día es 24 horas. Te pide acá 50 ampollas de Midazolam, 40 ampollas de Atracurio. Y eso ya nos está costando, ya si vamos a hacer por el precio de 115.000, de 100.000, ya son, ¿cuánto ya son con esos precios? Hagan su cálculo, imagínense. Nosotros ya no sabemos más qué hacer. Yo tengo a mi mamá acá internada, tengo a mi hermana de 42 años, docente, y mi hijo de 5 años con COVID. Yo tengo que estar acá con mi hermano, porque si nosotros nos vamos a contagiar. ¿Quién le cuida a mi mamá? Yo tengo que quedarme acá, aquí con mi hermano, y mi hermano se tiene que ir a buscar la plata para poder conseguir por día. Yo le agradezco a mis primos, a mis primas, a mis tíos y tías, amigos y compañeros por hacer la colaboración que ellos ya me hicieron. Lo que ellos me dieron a mí en medicamentos son de 15 millones ya, lo que ellos me dieron a mí. Colaboración de mis familiares, haciendo pollada, hamburgueseada,
dándonos donaciones en efectivo y en medicamentos. Ellos nomás luego ya nos dieron 15 millones y lo que nosotros ya gastamos, en total son 50 millones que estamos gastando en 15 días. 50 millones. Imagínense, los doctores son buenísimos los que están aquí, están procurando muchísimo por nuestros pacientes, pero ellos no tienen los medicamentos, los insumos. ¿Y cómo le van a salvar a nuestra familia? Le quiero dejar un mensaje a mamá, papá y encargados de los niños, estudiantes. Le voy a dar una petición. Mamá, papá, si no quieren dar clase virtual, un año que pierdan su hijo de clase. Es preferible perder un año de clase que perder a tu familia toda la vida. Mamá, papá, escuchen lo que le digo. Es preferible perder un año de clase que perder a tu familia toda la vida. Nosotros le cuidamos muchísimo a mi mamá y a mi hija que tiene enfermedades de base. Imagínense, por una salida que se tuvo. Mira cómo estamos. Estamos acá mi mamá, terapia intensiva y entubada. Imagínense, 67 años. Ella no fuma, no toma. Y estamos aquí. Imagínense. Mamá, papá, le recalco. Es preferible que tu familia no vaya a clase si no quieres tener clase virtual, que perder a tu propia familia toda la vida. Es cierto, señora, que hay gente que ya está empeñando su casa, que ya está prácticamente vendiendo sus cosas para poder juntar ese dinero. Sí, hay familiares que perdieron ya sus casas, hay algunos que se quedaron solamente con sus vehículos. También tenemos gente, hay una señora un familiar, un chico de 24 años que perdió a su mamá el sábado, 40 años tiene la mamá, tiene 6 hermanitos, ellos son 6. El chico de 24 años vino a traernos ayer la medicina que sobró de su mamá. Vino él, no vino para que nosotros compremos de él, vino para ofrecernos, a darnos a nosotros, nos dijo, yo sé lo que ustedes están pasando porque nosotros pasamos y sé que estos medicamentos son oro para ustedes, nos dijo. Entonces entre la gente dimos un puchito de plata y le dimos a él por colaboración porque él tiene 6 hermanitos, ellos son 6 y ellos tienen que cuidar a su hermanito. Mira, ese joven de 24 años que estaba con su mamá, 22 días ya estaba con su mamá y le tuvo que perder, 40 años una persona joven. Tenemos otros compañeros que perdió a su papá y la chica de 15 años nos dijo, yo quiero como regalo de 15 años, quiero el medicamento para mi papá. Mira, ella cumplió su 15, ella pidió medicamento para su papá y ese muchacho que su papá falleció, él le vino y le entregó toditos los medicamentos a ella como obsequio de 15 años. Imagínense lo que nosotros estamos pasando acá. Nosotros no somos para nosotros mismos, para los que van a venir ahora. Por eso les pido a la gente que sean conscientes, que no salen, cuida a su familia, porque nosotros le cuidamos a nuestra mamá y a mis hijos y a mi hermana le cuidamos, pero con una pequeña salida, ¿en dónde nos estamos quedando? En terapia intensiva. Y lo que ya estamos gastando es caro, es muy caro. Muchísimas gracias, señora. Nada más para terminar, me quiero acercar a una de las personas que me comentaba que ya empeñó algunos objetos. Señora, vos tenías y me decías que ya empeñaste algunas cositas, ¿verdad? ¿Tuviste que? Ya empeñé, ya. Vamos a ver un ratito tu... Cosas y más, otras cosas más ya vendí. Por ejemplo, ya vendí todos mis anillos, mis joyas, mis pulseras, mi todo. Y después acá ya vendí un órgano que compré por 4 o 5 millones para mi hija, que compró ella. Él también, el que está muy enfermo, también un hermoso equipo que compró por 6, 7 millones. Nos agarró 500.000 guaraníes miserables. ¿Qué hacemos con 1 millón de guaraníes? Nuestro gasto es de 2,5 millones, casi ni para mediodía no me dio ese dinero. ¿A quién vos le tenés acá? A mi hijo. Sí. ¿Cuántos días? 15 días. 15 días. Más o menos ya el gasto desde el día 1 hasta... Más de 25.000, a 2,5 millones casi por día. Ya no nos alcanza nada. Yo le quiero agradecer a Dani Centurión, que me donó también más de 3 millones para el gasto de Napoyá de mi hijo. Gracias, señor Dani. Mi hijo también trabajó con usted en la municipalidad. Dani, ¿cómo era que le dije el apellido? El que va a ser intendente, posiblemente. Estamos observando justamente
Rolando, Fernanda, prácticamente ella tiene todo también contabilizado, las facturas, así como también todas las personas que están aquí. Quiero que observen bien cómo ellos se instalan, nada más para cerrar. Ya prácticamente trajeron sus sillones, su cama, inclusive hay una imagen de la Virgen aquí desde San Miguel. Y así ellos prácticamente están desde hace 15, 20 días algunos, y el gasto promedio que ya escuchamos, 2 a 3 millones por día, y estamos hablando de prácticamente en 15 días de 50 a 60 millones de guaraníes. Pero y haciendo nomás el cálculo acá rápido, Ale, la señora te decía, los medicamentos, tanto Midazolam como Atracurio, están entre 100.000 a 115.000 guaraníes. Veíamos, el Atracurio le pedían 40 por día. Midazolam le pedían 50 por día. Haciendo el cálculo rápido, si vas a comprar los 2 medicamentos por día, son 9 millones de guaraníes más o menos. Y si vas a comprar como ellos hacen, que compran algunos un día, los otros para el siguiente día, ahí sí, lo que te decían, ¿verdad? Gastos de entre 3 a 4 millones por día que están teniendo ahí los familiares de enfermos por COVID. Realmente muy dura la situación. Dificilísimo es. Y la forma, como es impresionante, tener a un familiar, hay muchos factores acá que entran, Fernanda, Alejandra, a tallar. Cómo están allí, aguardando que les llamen para pedirle medicamentos, y esa desesperación por ver de dónde conseguir. A veces uno tiene todavía un poco de dinero, termina empeñando, pero muchas veces no tenés a mano ese medicamento. Medicamentos que el Ministerio de Salud tenía que proveerles. El Ministerio de Salud no tenía que hacer faltar esos medicamentos. Estamos hablando de previsibilidad. Cuando empezó todo esto, si bien hay escasez, muchos países ya se adelantaron en ver estos medicamentos y tener. Y nosotros no. Muchos se preguntan, y vamos a seguir insistiendo con lo mismo. ¿Cómo es posible que se encuentren en las farmacias y el Ministerio de Salud no tenga en su stock? ¿Cómo es posible que se pueda traer de Clorinda estos medicamentos y el Ministerio de Salud no pueda proveer a los familiares, a los pacientes internados, en este caso en unidades de terapia intensiva? Esta es la realidad que estamos observando en el INERAM, pero pasan prácticamente todos los centros, en Itagua, en Ingavi, en todos los otros hospitales respiratorios a nivel país. Es una situación desesperante. Y en medio de todo esto también nos preguntamos cuándo van a llegar las vacunas, porque sabemos que de acuerdo a estudios internacionales en los países donde están avanzados, donde ya se aplicó 80, 93%, hizo que cayera también de alguna manera la cantidad de internaciones. Entonces estamos hablando de un problema enorme que nos tiene que indignar a todos, porque no es posible que sigamos en estas condiciones, sin medicamentos en los hospitales y con familias enteras perdiendo absolutamente todo por el costo del medicamento que el Ministerio de Salud debía proveer a ellos, y no solamente para un día, sino que durante todo ese tratamiento. Durante toda la internación. Acuérdense que estamos a prácticamente días de cumplir un año de las promesas de vamos a ir a una cuarentena total, vamos a hacer este préstamo, vamos a pedir que el Congreso se apure en aprobar todo para poder tener todo listo, para preparar la cancha, para poder tener absolutamente todo lo que se necesita en materia de insumos y hacer frente a la pandemia. Eso era lo que nos decían hace casi un año. Y así estamos ahora, lamentándonos con esta gente llorando que no sabe de dónde sacar más plata porque gastan 3, 4, 5, 9 millones de guaraníes por día. Esto es un dinero que ellos ni siquiera al mes quizás perciben. Máximo, algunos ganan salario mínimo, se sustentan con polladas que tampoco ya causan efecto ahora, porque en 15 días hay familias que están gastando 50 millones de guaraníes o más. Pena realmente. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, y nuestra solidaridad con toda esa familia. Lo único que nos queda es seguir cuidándonos también de alguna manera, porque por ahora la cantidad de vacunas que llegaron a nuestro país son apenas de 4.000 para una parte del personal médico. Todavía no hay fecha para la llegada de COVAX y mucho menos para empezar a inmunizar a la población en general. Vamos a seguir hablando de este tema y otros más a la vuelta de la pausa. Exactamente, 4 de la tarde con 10 minutos. Breve pausa, ya venimos. Seguimos haciendo tarde noticias, volvemos a hablar del tema de todo lo que implica el paro que anunciaron la gente de Cetrapan, al que se va a sumar Ucetrama. También hablábamos con Amílcar Ferreira con relación
al tema del subsidio, el análisis económico también con relación a la implementación del billetaje electrónico y los números reales que se tiene. Ahora queremos, y ya lo recibimos, al diputado Edgar Acosta para hablar con él con relación a un pedido de informe que habían hecho ya en su momento al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y también al Viceministerio del Transporte con relación al tema del subsidio. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Saludo también allá a Fernanda, a la audiencia. Y esto es, en junio del año pasado, Rolando, empezamos, a iniciativa mía, pero después aprobada por la Cámara, de hacer un seguimiento a lo que significa el subsidio, porque yo sé que ustedes tienen duda y la audiencia también, en cuanto a que si efectivamente el subsidio que pagamos todos los paraguayos con nuestros impuestos condice con la realidad. Y a partir de ahí hicimos el pedido de informe, nos respondieron y en noviembre, ante la duda que generaba de que determinadas empresas de un año a otro aumentaba considerablemente el subsidio, hicimos nuevamente una consulta que lastimosamente a marzo nunca respondió la institución. Con la sorpresa ahora de que la misma gente de Cetrapam creo que están reconociendo de que con el billetaje electrónico nos estamos dando cuenta que el subsidio que estaban recibiendo no condice con la realidad. Y esto es, quiero dejar bien en claro, Rolando, Fernanda y la audiencia, esto es que es un matrimonio interesado entre la clase política y los empresarios de transporte. Yo formo parte de la clase política, pero no de ese grupo de que saca ventajas electorales, porque los empresarios de transporte son muy útiles desde el punto de vista del apoyo electoral. Y el matrimonio interesado, digo, en el sentido de que también estas empresas, ese apoyo político que brindan, después se traduce en beneficios con los subsidios, como también con el pasaje. A ellos les importa nada el usuario. Lo más triste, y que no solamente en este gobierno, sino hay que reconocer, de que hay una complacencia de lo que nos tienen que cuidar, que es el Viceministerio de Transporte. Ellos tienen que ser nuestros representantes en cuidar nuestro dinero y que efectivamente el subsidio que se pague sea realmente lo justo. Y en segundo lugar, no ceder más al chantaje. Rolando, Fernanda, este es el momento de decirle no al planteamiento del paro. No tenemos que ceder más al chantaje, pero si el gobierno ahora está de nuestro lado, el Ejecutivo en particular, no va a ser porque realmente ahora vieron la luz, sino va a ser porque presionamos todo. Ustedes, comunicadores que son nuestros nexos, la ciudadanía, y nos ponemos en campaña, los que no recibimos favores políticos de estos empresarios, y vamos a pararle. Si es cierto que trabajan a pérdidas, que se vayan a otro sector, que se vayan a otro rubro. Habrán empresarios que quieran prestarnos este servicio. Ahora, diputado, estábamos viendo esa planilla donde ustedes pedían informes del aumento considerable de subsidio que fueron recibiendo varias empresas desde el 2016 en adelante, y estamos hablando de aumentos significativos. Lo que pedimos nosotros, y eso llama mucho la atención, el hecho de que una institución, sea ministerio, viceministerio o empresa pública, que no responda en el tiempo. O sea, vamos a hacer un razonamiento, pero una cuestión inclusive de sentido común. Si yo administro un ministerio, viceministerio, se supone que debería tener la información precisa a tiempo real, ¿verdad? Entonces, lo único que le consultamos es que me llamó la atención a mí, y por lo que noto de acuerdo a tu consulta, es que a vos también te sorprende esos aumentos. Lo que le decimos es, ¿por qué estos aumentos? ¿Qué pasó ahí? No sé, yo no manejo técnicamente. Más líneas, más empresas, más líneas de transporte. Tiene que haber una explicación lógica de por qué esos aumentos o por qué otras empresas no reciben. Porque es dinero público, es dinero de los contribuyentes. Lastimosamente hasta esta fecha nos respondieron. Estas repreguntas justamente se dieron a raíz de que nos llamó la atención. Y esa llamada de atención nos tiene que responder. Y antes de cualquier paro que están anunciando los empresarios de transporte, seguramente hay excepciones porque muchas veces es odiosa la generalización. Estos siempre sacan ventajas en contubernio con la clase política. La clase política que saca ventaja con el apoyo de ellos. A mí nunca me van a apoyar porque no les voy a hacer. Pero ahora tenemos que parar, Rolando. Hay que parar, no hay que ceder, ojalá. Porque cuando nos dicen nosotros el legislativo, ¿qué hacen ustedes? Y hacemos esto. Yo desde junio del año pasado estoy haciendo un seguimiento, calladamente, porque no tenemos la fuerza suficiente.
Pero ahora con esta información que compartí a través del Twitter y ahora la oportunidad que vos me brindas, el Ejecutivo, por eso siempre se quiere tanto la lapicera ser presidente, Mario Aldo Benítez, Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte, tienen que estar al lado del pueblo esta vez, no ceder más al chantaje de estos empresarios. Ahora, diputado, hay otro, en este caso para el paro ellos argumentan el tema del aumento de combustible, pero hay algo que llama mucho la atención, uno de los puntos que dicen que supuestamente ahora con la implementación del billetaje electrónico se tiene el número real de pasajeros que transporta y al parecer, según algunos analistas, anteriormente se inflaba mucho esos números y sobre eso se hacía el cálculo para el tema de subsidios, ¿verdad? Entonces, ahí hay una variación definitivamente que ahora se tiene el número real de pasajeros que están transportando y por ahí también viene un poco la mano. Ahora ellos salen a decir que con la implementación del billetaje electrónico disminuyó la cantidad de pasajeros y que eso implica necesariamente que tenga que aumentar el precio del pasaje. No sabe que hay confesión de parte, no soy abogado, ¿verdad? O sea, hay que relevar las pruebas. No estaban jodiendo, Rolando, no estuvieron jodiendo y lastimosamente no estaban jodiendo en contubernio con administradores públicos que tenían que habernos cuidado. Esta es la realidad. El billetaje electrónico, ahora nos damos cuenta por qué tanta resistencia había, ¿verdad? Porque ellos sabían que nos estaban jodiendo con el tema del subsidio. Al delatarlos del billetaje electrónico, ahora van a inventar otras cuestiones. Yo hasta ahora no conozco pasajeros que dejen de ir a su trabajo, a su estudio, porque hay billetaje electrónico. La gente se adecua de acuerdo a las necesidades. Desnudó que nos estuvieron jodiendo. Entonces, con el precio del... Ahora, inclusive, en algún momento, este señor Ruiz Díaz habló que no tiene que ser más pasajeros, sino kilómetros recorridos. Van a seguir inventando porque quieren seguir manteniendo su nivel de vida altísima en detrimento de la ciudadanía. Y esto no tenemos que permitir. Llegó el momento de decirle basta al chantaje de los empresarios en el transporte. ¿Y quién le va a dar esa basta? Y para que tenga realmente un resultado positivo, no lo va a hacer el gobierno, Fernanda, Rolando y ciudadanía, por convencimiento del Ejecutivo. Lo van a hacer por necesidad porque hay una reacción fuerte de los ciudadanos. Tenemos que parar de una vez por todas al chantaje. Y si están a pérdidas, como ellos siempre dicen, que vayan a otro rubro, que vendrán otros empresarios a cubrir los itinerarios que la ciudadanía necesita. Diputado, finalmente, para cerrar, ¿van a urgir nuevamente que remitan ustedes remitieron una nota al viceministerio de las Públicas, todavía no recibieron la respuesta, ¿van a urgir? Vamos a urgir como corresponde, pero vuelvo a decir y agradeciendo la oportunidad, es lamentable que una institución pública no le baste 15 días o 2 meses para responder una información que se supone debería tener en línea inclusive. Diputado, gracias por atendernos y por compartir esta tarde con nosotros, muy amable. Un gusto, saludo a la audiencia. Diputado Edgar Acosta, entonces, con relación a este pedido que ya habían hecho en su momento al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también al Viceministerio del Transporte, con relación a este aumento significativo en el subsidio para algunas empresas y respuesta que hasta el momento no recibieron, entonces seguramente ahora al inicio del periodo parlamentario 2021 van a volver a urgir. Buena posibilidad porque empieza hoy. Exactamente. Entonces, por lo menos hay esperanzas de ese lado, esperemos a ver qué novedades surgen. Seguimos con más información. Seguimos y hablamos de este tema, ya ustedes observaban algunas imágenes, recordarán este procedimiento que se daba el jueves pasado en zona de Mariano Roque Alonso en un depósito relacionado a este operativo Atlántico Norte, lo que hace referencia con las 16 toneladas de cocaína que fueron supuestamente llevadas desde nuestro país hasta Alemania, en donde fueron incautadas. Hoy se daba la declaración de este hombre, Óscar Ayala Noguera, era el hombre que veían ustedes de camisa celeste al costado derecho de su pantalla. Él fue a declarar como testigo ante la fiscal Elba Cáceres. ¿Por qué? Él figura como gerente de la empresa que es responsable de dicho depósito que era allanado el jueves pasado en Mariano Roque Alonso y en donde también se encontraba una gran cantidad de una sustancia química supuestamente utilizada para la producción
de cocaína. Vamos a escuchar lo que menciona con respecto al nivel de participación de este hombre la fiscal Elba Cáceres, quien también decía algo bastante importante. Nuevamente, el nombre de Diego Benítez, principal titular incluso de la empresa Pinturas Tupá S.A., sigue como el nombre que suena más fuerte en medio de toda esta investigación. En el día de la fecha compareció efectivamente el señor Oscar Ayala Noguera. Él fue citado por el Ministerio Público para una declaración testifical, especialmente sobre un contrato de alquiler que él habría firmado como representante de la firma Bencar. Y el locatario es el señor Gerardo Gómez. Lo que explicó es que efectivamente él firmó ese contrato de alquiler con el señor Gómez. Según algún perfil ciudadano que pudimos conseguir de forma extraoficial, el señor figura como empleado de varias empresas desde el 2003, 2013, y el año pasado también está registrado en IPS en otra empresa, pero como empleado. Él no tiene vehículos a su nombre, no está inscrito en la Secretaría de Tributación, no tiene RUC, incluso tiene una deuda impaga. O sea, como que cuesta creer que pague por adelantado tanto dinero. Puede pagar por adelantado, pero de que sea él el responsable finalmente de eso, tiene que ser parte de un esquema mucho más grande. ¿Qué le hace presumir? Un prestanombre, entonces. Creo que sería un prestanombre. Este señor Gómez tendría que estar registrado en la SENAT para poder tener este tipo de sustancias químicas almacenadas en un lugar. El papel de Benítez, como yo les había dicho, sigue siendo para nosotros también de alguna forma muy comprometedora, en el sentido de que esa empresa, Tupá, que es la de pinturas, es la que realizó la exportación. La exportación, y dentro de esa carga se encontró la droga. Pero necesitamos nosotros reunir varios documentos todavía como para poder decir, bueno, sí, finalmente esta firma es la responsable y es la que pudo haber enviado también. Porque la carga lícita, sí, en documentaciones sabemos que ellos enviaron, pero la carga ilícita es lo que tenemos que saber cuándo o dónde pudo haber sido cargada. Otro de los nombres que va también apareciendo en medio de esta investigación es el que mencionaba la fiscal. Gerardo Gómez sería el hombre quien supuestamente firma el contrato de alquiler de ese depósito que había sido allanado en Mariano Roque Alonso. Él era el encargado, supuestamente, de estos 117 equipos que tenían ahí, tambores que tenían ahí, de sustancia química, acetato etílico específicamente. ¿Qué es lo que pasa? Este hombre que sí fue a declarar hoy, Oscar Ayala Noguera, dice que firmó el contrato de alquiler, le estaba alquilando este depósito que pertenecía a otra empresa, y que finalmente todo lo que tiene que ver con las actividades que se realizaban en dicho depósito dependían de este hombre. Le llama la atención a la fiscalía que la persona sindicada, Gómez, no tenía ningún tipo de permiso para tener esta cantidad de sustancia química en ese lugar. No aparece tampoco como una persona de mucho poder adquisitivo como para ser dueño de esta cantidad de tambores, tampoco de poder alquilar este lugar, este salón que estamos viendo, porque nos comentaban, firmaron un contrato de alquiler por 6 meses, se pagaron 3 meses, un contrato por 8,5 millones mensual, era el alquiler de este depósito, y supuestamente esta persona, que no figura ni como contribuyente en la SED, ni tiene ningún vehículo a su nombre, incluso tiene una deuda bastante elevada, por lo que pudieron averiguar desde la fiscalía, pagó por adelantado, habría pagado unos 24 a 25 millones aproximadamente por alquilar este lugar. Escuchamos lo que decía el abogado de Oscar Ayala. Él tenía el depósito no solamente en alquiler, sino en venta, para cerrar cualquiera de las dos operaciones. Esto ya data de hace 2 años atrás, que se está intentando alquilar. Aparentemente la persona que ha alquilado es un prestanombre de otra persona, porque según nos han manifestado aquí, es una persona que no tiene aparentemente bienes a su nombre.
y él había solicitado alquilar a nombre de una empresa. La propiedad es de su defendido, del señor La propiedad es de una empresa. De una empresa que representa. Sí, así es. ¿Y tu cliente es de Bencar, qué es, doctor? Bueno, esta es una propiedad familiar de la familia Benítez. Mi cliente está casado con una de las hijas, con la señora Diana Benítez. Y también forma parte de la empresa. Pero él tenía conocimiento de los trabajos que se realizaban en ese depósito. Bueno, en ese depósito ese se alquiló para almacenar granos. Ese es el conocimiento que él tenía. Lo que él manifestó a la fiscalía que le llamó la atención, como él pasaba por el lugar, es que se rompieron los pisos de la vereda. Evidentemente se cargó algo muy pesado. Pero nosotros deslindamos cualquier responsabilidad sobre el hecho punible en cuestión. Sobre el hecho punible nosotros no tenemos conocimiento. Plano internacional y recorrió las redes sociales y se hizo viral esta imagen que tengo aquí detrás mío, que es del volcán Sinabung, una columna de cenizas de casi 5.000 metros de altura. El volcán indonesio Sinabung entró en erupción el martes por la mañana con una espectacular columna de cenizas y humos de varios kilómetros de alto sobre el nivel del mar, con un cielo azul de fondo. Los vulcanólogos registraron más de 13 proyecciones que alcanzaron unos 5.000 metros de altura sobre la isla de Sumatra. Las autoridades indonesias no han elevado el nivel de alerta del volcán, que ya se encuentra en el tercer nivel de una escala de 4, pero están negando el acceso a una zona de 5 kilómetros alrededor de su cráter. La nube de humo emitida por el Sinabung es la mayor desde el 2010, dijo Muhammad Nurul, que se encarga de vigilar el volcán, advirtiendo de un aumento de los riesgos. El Sinabung, un volcán de 2.460 metros de altura en el norte de Sumatra, permaneció inactivo durante varios siglos antes de despertar en el 2010 con una erupción que mató en aquel entonces a 2 personas. El volcán ha tenido otras 2 erupciones mortales, una en 2014, en la que murieron al menos 16 personas, y otra en 2016 con otras 7 víctimas. Y vamos a hablar de este millonario asalto ocurrido en zona de Fernando de la Mora. Delincuentes se llevaron unos 300 millones de guaraníes de la cooperativa Colonias Unidas de esta ciudad, que fue asaltada esta mañana por 4 sujetos. Se suponen, por lo menos hasta el momento, hablan de que estos 300 millones sería parte de la recaudación de los últimos días. 4 sujetos a bordo de un automóvil de color azul. 2 de los sujetos redujeron al guardia de seguridad y a uno de los porteros y ingresaron dentro del predio. Se apersonaron hasta donde se encontraba el cajero y a punta de arma de fuego, arma larga y arma corta, redujeron al cajero y llevaron la plata. No tiene la cantidad exacta porque todavía no se hizo el arqueo correspondiente. Pero sería una millonaria suma, ¿no? Y según se manifiesta sería una millonaria suma. Exactamente desconocemos cuánta cantidad de plata llevaron. Pero cerca de las imágenes del circuito cerrado vemos que cuenta este local, ¿no? Cuenta con imágenes del circuito cerrado, a la cual personal de investigaciones ya se hicieron eco de la situación, ya llevaron el circuito cerrado y está ahora a cargo de los mismos para la investigación. Acerca del vehículo, ¿se tiene conocimiento? ¿Se sabe? Era un vehículo Toyota, ¿no es así? Toyota, pero según el guardia no especificó si era Allium o... ¿cuál es la otra marca? Premio. Allium o Premio no especificó exactamente la marca, pero que era Toyota de color azul fue.
Es la primera vez que asaltan este local. Y este año es la primera vez, pero tengo entendido que en años anteriores ya fue asaltado. Y otras sucursales también, ¿no? Y otras sucursales también. Oficial, ¿verdad que fueron violentos, golpearon a alguien, hirieron a alguien? Acá al guardia de seguridad lo que le golpearon. Por de pronto 4 personas, todos paraguayos, porque nos mencionaban que había uno que tenía acento brasilero. Y se presume que eran paraguayos y hablaban en guaraní. ¿Actuaron de forma violenta? ¿Qué manifiestan las víctimas? Y actuaron en forma violenta según manifestaciones del guardia de seguridad porque él fue agredido por los mismos. Pero al cajero ya solo le exigieron la entrega de la plata y ya no fue agredido el mismo, solo el guardia. ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando? Aproximadamente, según estimuladamente 300 millones, pero falta que se haga el arqueo correspondiente. Okay. ¿A punta de armas fue reducido? A punta de armas, lo mismo ingresaron con arma larga y arma corta hasta el predio. Se quedaron con el guardia y con el sereno dos personas de sexo masculino y 2 ingresaron a donde se encontraba el cajero. Para tapar la huida, de alguna manera esparcieron clavos Miguelito también. Sí, por el camino tiraron clavos Miguelito, a la cual uno de los clavos quedó por la cubierta del lado izquierdo, a la cual recién vino el bombero y arreglamos el inconveniente. ¿De qué vehículo? ¿De la patrullera? De la patrullera, de nuestra patrullera. ¿Ustedes intentaron seguirles a ellos? Sí, cuando estábamos viniendo para verificar el asalto, nos encontramos con ese inconveniente. Si este vehículo Toyota tipo Allion tiene denuncias de robo. Desconocemos todavía si tiene la denuncia o no. ¿Número de chapa se pudo dar? Chapa tiene chapa de Mercosur y como le dije, cuando se observe el circuito cerrado se va a poder verificar a qué número tenía la chapa de Mercosur. Pero hasta el momento los guardias no recuerdan y no saben qué marca fue el vehículo. Solo es azul, Allion o Premio. Tenemos que hablar de un nuevo caso de feminicidio ocurrido en la ciudad de Limpio. Luego del hecho, el autor se dio por detenido en la comisaría de Villeta. Bueno, según lo manifestado tanto por el personal de ambas comisarías, el señor se presentó en la comisaría aproximadamente a las 3 de la mañana, pasado las 3 de la mañana, en la comisaría 14 de Villeta. Inmediatamente ellos se comunicaron con sus pares acá de la comisaría 9 y empezaron a buscar la casa de la joven, en donde él manifestó que dejó el cuerpo. Entonces no encontraban y se lo trajo de la comisaría para que él muestre el lugar. En ese interín llega hasta la casa el cuñado, ya cerca de las 6:30 de la mañana llega a la casa el cuñado y abre la casa y se encuentra con el cuerpo de la joven que en vida fuese Damiana, ¿verdad? ¿Había más gente viviendo en esa casa donde él estaba? No, es una pieza alquilada, ¿verdad? Ella estaba viviendo con su hija. Según manifestaciones de su cuñado, ella hace 8 meses aproximadamente se había separado ya, ¿verdad? Y no hay denuncias anteriores, por ejemplo, de violencia, ni en fiscalía ni en sede policial, ¿verdad? Y él le llevó a su hijo hasta Villeta, le dejó en la casa de su madre y se dio por detenido en la comisaría 14. ¿El motivo ya se sabría? ¿Hay una hipótesis por lo menos que maneja el Ministerio Público? No, y hasta ahora no hay nada. Según se estuvo a declarar, todavía no dio ninguna manifestación. Fue inspeccionado también el vehículo en donde se encontraron rastros de sangre en ropas y tapizado, ¿verdad? Fueron inspeccionados por personal de criminalística del área central. ¿Va a solicitar la prisión preventiva del mismo? Sí, se va a solicitar la prisión preventiva. ¿Se puede decir que ya es un autor confeso o todavía no? Justamente hasta ahora eso es lo que tenemos, que él confesó haber hecho eso en sede policial, se dio por detenido y hay indicios como ser que él se fue hasta su vehículo, está en rastro de sangre,
hasta ese lugar, y las manifestaciones que le realizó tanto a su hermana como a su madre. Reúne todos los elementos. En cuanto al arma homicida, ¿se llevó a encontrar o no? No se encontró todavía. Él tampoco ha señalado algún lugar donde pudo haber tirado ese elemento. ¿Algún testigo o vecino que haya escuchado algo, teniendo en cuenta que era una especie de inquilinato de atrás? Aparentemente vivía alguien también. Nadie manifestó nada. Nosotros incluso preguntamos a los vecinos, nadie escuchó nada. No hay circuito cerrado alrededor, no tenemos, aparte de eso, todavía no. Me arrepentí. Sí, estoy arrepentido. Me arrepentí ya por ahora. Tengo ahí, me digo que... Vale la pena aprender problemas. Después de visitar su pego. Hasta ahí te puedo hablar. Hasta ahí te puedo hablar. De cuál aguanta, lo mitad de cuál aguanta, va la igual. Estamos ahí de conocer, y no hay cuál hacer, va la igual, de que confesarla ya con agua. No quiero hablar ahora. No quiero hablar ahora. Bueno, nos vamos al fútbol internacional, hablemos ahora de la Liga Española, porque el Real Madrid en la Casa Blanca terminó empatando contra la Real Sociedad, desaprovechó una magnífica posibilidad de acercarse mucho más aún al Atlético de Madrid, que es el líder de la competencia. La visita se ponía adelante en el estadio Alfredo Di Stéfano, así ahí oficia de local el equipo de la Casa Blanca. Vinicius Junior empataría en el minuto 89, antes Portu en el 55 adelantaba a la Real Sociedad. Con esto las posiciones: Atlético de Madrid 58 puntos, líder con un partido menos. Barcelona, Real Madrid con 53 unidades, los escoltas. Pasó el Superclásico, la derrota caló hondo evidentemente en Cerro Porteño en manos del Olimpia. Sin embargo, hay que decir que hay buenas noticias en el Ciclón de Barrio Obrero, porque con el correr de los días Cerro Porteño irá recuperando a sus jugadores caídos por el COVID-19, por el contagio masivo. La buena noticia es que este martes para Francisco Arce ya están disponibles 13 futbolistas que son muy importantes realmente en la estructura del plantel principal. En el entrenamiento del día de hoy ya se sumaron Enzo Jiménez, el volante por derecha, Alexis Duarte, el zaguero central, y también Robert Morales, el delantero concepcionero. Los primeros dos titulares, hablamos de Enzo y de Alexis respectivamente, mientras que Robert Morales suele ser la primera variante en el equipo de Francisco Chiqui Arce. Luego de estar aislados varios días y tras perderse 2 partidos al menos, los 13 futbolistas vuelven a estar a disposición de Chiqui, aunque habrá que ver cómo están físicamente, ya que en varios clubes prohíben que los atletas hagan ejercicios físicos durante la etapa de la infección del COVID-19. Recordemos que el Ciclón perdió a 12 futbolistas en la previa al Superclásico y necesita recuperarse tras la derrota ante Olimpia. En la sexta fecha recibe a un duro rival que es nacional, o visita en este caso en el estadio Arsenio Rico a la Academia al día, sábado a partir de las 18:15 horas. 3 jugadores recuperados: Enzo Jiménez, Alexis Duarte y Robert Morales. Y si bien es cierto, estamos todavía en una etapa compleja, complicada de esta pandemia del coronavirus que genera mucha incertidumbre con respecto al futuro, en Qatar ya están a la venta las entradas, ya están disponibles para lo que va a ser la Copa del Mundo del próximo año. A principios de febrero, la FIFA anticipó que los paquetes de hospitalidad para el Mundial de Qatar 2022 estaban generando niveles de interés sin precedentes, incluso antes de salir a la venta. El organismo sostuvo que el objetivo de venta era superar los del Mundial de Brasil 2014 y el de Rusia 2018. El único medio habilitado para el momento para vender los boletos es el sitio Hospitali de la FIFA, cuyo servicio excede la simple entrega de los tickets. La opción más accesible es la del partido único, cuyo valor más bajo es de $950 e incluye una entrada de partido categoría 1, cena, estilo comida callejera, refrescos, servicio antes y después del encuentro, estacionamiento y un obsequio conmemorativo.
Pero quienes pretendan una experiencia más amplia pueden optar por otras variantes. La más costosa oscila entre $4.950. Los costos aumentan cuando se selecciona la opción de ronda final en lugar de partido único. En esta categoría se encuentran los paquetes de boletos para las semifinales, el duelo del tercer puesto y la gran final, por lo que su precio mínimo es de $6.700 de la moneda norteamericana y el máximo es de $34.300. La otra alternativa es ir por los tickets según las sedes y quedarse ahí, por ejemplo, con un asiento para todos los duelos en el estadio Lusail. En este caso solo queda disponible la suite privada con un valor de $74.200. La FIFA ha aclarado que el sistema Hospitality hasta el momento es el único autorizado para vender las entradas del Mundial de Qatar, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre del 2022. Además, en un futuro saldrán a la venta otro tipo de opciones más accesibles sin tanto lujo. Internacional y vamos a hablar de esta tragedia que se vivía en una universidad de Bolivia, porque al menos 5 estudiantes perdieron la vida este martes al caer desde un cuarto piso luego de que una baranda se rompiera en la Universidad Pública de El Alto en Bolivia. 3 de las muertes fueron instantáneas, mientras que 2 se produjeron tras ser evacuados en un centro médico. En todos los casos, la causa de la muerte es por traumatismo encefálico severo, producto del fuerte impacto. Los últimos 2 decesos se produjeron en el hospital boliviano holandés, donde los universitarios llegaron gravemente heridos. Uno perdió la vida cerca del mediodía y el otro estaba en reanimación cardiopulmonar. Según distintas fuentes, había un numeroso grupo de jóvenes que estaban en una asamblea estudiantil que derivó en protestas y se registraron empujones. Eso hizo que la baranda cediera y que los estudiantes cayeran al suelo. Vamos lentamente ya llegando a la parte final de Tarde Noticias, sí. Fernanda, que ahora tenemos que hablar de esta alerta porque de alguna manera hay que estar pendiente de esto para que no nos tome desapercibidos. Sí, señor, una alerta meteorológica. El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas o moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. Atención, los departamentos afectados: Concepción, San Pedro, Itapúa, Alto Paraná, sur de Amambay, Canindeyú, noreste de Presidente Hayes. A tener en cuenta entonces, sí, señores, en estos puntos del país, porque la posibilidad de que esto pueda cambiar en las próximas horas también sí. Existe. Meteorología cada tanto va actualizando. Y ya en la parte final tenemos que hablar de que hoy se inició las clases de forma presencial después de una larga pausa por la pandemia. Algunos que lo hacen de manera virtual, otros ya 100% presencial. Vamos a ver en este material cuál fue finalmente la conclusión de padres, alumnos, profesores, cómo se dio este primer día de clases en el colegio USAT con ustedes. En medio de sentimientos encontrados, se iniciaron las clases en los colegios públicos de nuestro país para este año lectivo 2021. Uno de ellos es el colegio USAT. Aquí, el 70% de los alumnos se inscribieron para clases presenciales. ¿Cómo estás, joven? Sí, bien. Bien, bien cuidadito, vemos con el tapabocas. Sí. ¿Qué sentiste? Bueno, fueron días de mucha expectativa, iniciar las clases, no iniciar. ¿Vos decidiste por venir? Sí, porque en la virtual era un poco más difícil, pero en la presencial, por ejemplo, ahora vamos a tener explicaciones. Eso es lo que más extrañaba, ¿verdad? Las explicaciones. Sí. Y compartir un poco también, de repente se extrañaba. Sí, se extrañaba con los compañeros estar por acá. Noveno grado, ya se conocen todos ustedes, ¿verdad? Sí. La mayoría. La mayoría. Bueno, a ver,
ustedes que acá hay, por ejemplo, asientos que los pupitres que están separados, ¿verdad? Para que no haya mucho contacto. Aquí la señorita también muy bien cuidada, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿De dónde vos sos de acá? Más es inicio de clase. Bien. ¿Quisiste venir ya o mamá es la que te quiso? ¿Tendrías que darte a dar clases virtuales? Ya no. Pero igual vamos a tener que seguir. ¿Te extrañaba venir al colegio? Sí. ¿Qué te dijo mamá? Hay que cuidarse mucho, lavarse las manos, usar el tapabocas. O sea, vas a utilizar todos los mecanismos que sí. Y los profes también, dando todos los consejos para que se todos los consejos para que podamos estar. Bueno, acá el jovencito, ¿cómo te llamas? Tiago. Tiago. Sí. Bueno, Tiago, hoy viniste con todas las pilas, con toda la energía a estudiar ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te extrañaba? Las explicaciones. Nosotros tenemos varios pabellones que están clausurados, ¿verdad? Ahí no se está utilizando, pero una gran ventaja es el horario que se estableció a través del MEC. Los chicos de la escolar básica van a venir en un horario diferenciado, en un día diferenciado con los chicos de la media. Entonces yo tengo los pabellones de 2 plantas para utilizar en ese caso. Vamos a caminar y el tren nos va a mostrar. Porque si vienen todos juntos, ahí sí voy a tener faltantes de aulas. Pero en este sistema, cuando no se encuentran escolar básica con la media, entonces perfectamente yo tengo aulas para utilizar sin problema. Mañana llegaron los alumnos del 9º grado, nos decís. Sí, 9º primera, 9º segunda y 9º tercera sección. 3 secciones de 9º. Están 15 en cada sala, creo que ya completamos la primera burbuja. La próxima semana vendría la siguiente burbuja. El 9º grado, esos 15 se inscribieron para presencial, pero de igual manera ellos van a estar dando clases virtuales. La profe va a dar una explicación una vez a la semana, ¿no? Sí, así mismo. Van a dar presencial y virtual también. Virtual van a dar porque tienen reducido la hora cátedra. El Colegio Nacional de la Capital también recibió esta mañana a los alumnos para las clases presenciales. Tanto padres como alumnos manifestaron su alegría por este feliz retorno, a pesar del desafío que esto implica. ¿Vos sos papá? Sí. Acá está la niña, acá está la niña. Una y esta es la otra. La otra. Ambas inician hoy. No, ella es séptimo. Primera vez que viene, ella ya está octavo. Noveno, perdón. Bueno, el sentimiento de papá de traerle hoy a la niña en medio de nuevos desafíos. ¿Cómo está? Y estamos esperanzados por el colegio que tenga la iniciativa de cuidarle a nuestros niños, igual que nosotros le estamos cuidando. Pero creo que están haciendo el tema de burbuja, están viniendo separados, no están viniendo todos juntos, no va a haber mucha aglomeración. ¿Contentos ustedes con esta modalidad? Porque vemos que aparentemente se cumplen todos los reglamentos, los protocolos. Sí, así mismo. Estamos felices. O sea, yo estoy muy contento por el inicio de mi niña que primera vez viene al colegio, un cambio extraordinario. Pero gracias a Dios tengo a mi otra hija que le va a acompañar. Vamos a escucharle a ella, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sentís, amor? Bien, sí. Muchos sentimientos encontrados. Hay que cuidarse mucho. Sí, ahora por la pandemia. Va a tener a la hermana acá que te va a cuidar, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Entre las dos se cuidan? Sí, mucho. ¿Cómo van a hacer durante...? Bueno, mamá ya les habló mucho seguramente, pero tienen que... Lavado de manos frecuentemente y usar alcohol y les tapabocas. 8.836 instituciones educativas públicas de nuestro país hoy iniciaron oficialmente las clases presenciales. A pesar de la opción por las clases presenciales, en mayor parte se seguirán con las clases virtuales.